sucesión. Durante las siguientes semanas vamos a estar abordando todo lo relativo a las sucesiones cuando éstas tienen lugar de forma testamentaria, para posteriormente dar lugar al tema de las sucesiones intestadas. A uno le surgen muchas dudas en relación a quién tiene derecho a una herencia, ¿ya? Sin embargo, tenemos que recordar que es importante establecer en primer lugar si hay o no hay testamento. En virtud que si hay testamento, los herederos van a ser los que el testamento indique. Caso contrario, si no hay testamento, los herederos van a ser los llamados a sucesión hereditaria según la ley. ¿Por qué? Porque el testador no quiso hacerlo en vida. La ley lo va a hacer por él, ¿ya? Entonces, vamos a esperar al tema de las sucesiones intestadas para saber a quién le corresponde herencia cuando no hay testamento, ¿verdad? Que ahí sí la ley considera el tema de la filiación y el parentesco que exista. Para ella, para la ley sí es importante que sean los parientes dentro de los grados de la ley, según el orden que en su momento vamos a ver. Entonces, siempre tengan presente que cuando una sucesión es de categoría testamentaria, hay un testamento. Y en el testamento se establece quiénes son los herederos. Ojo, sean estos o no parientes del que está haciendo el testamento, otorgando el testamento. En ese sentido, entonces vamos a desarrollar las generalidades de la sucesión testamentaria y algunos aspectos de suma relevancia del testamento. Oportunamente, ustedes van a hacer un estudio más profundo, hasta van a redactar un testamento. También vamos a ver cómo se interpretan las disposiciones testamentarias, es decir, esas cláusulas que están contenidas en el testamento. Y también cuando hay incapacidad para testar, es decir, para otorgar testamento. Están acá entonces las tres formas en que podría tener lugar un testamento. En realidad son dos, porque la tercera es una forma mixta, ¿ya? Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros a saber que es una sucesión testamentaria? Porque existe un testamento en el cual se ha designado herederos o legatarios. También, ¿verdad? Porque ya veíamos que un legatario es esa persona a que le dejan algo exclusivamente libre de cualquier carga. Y los herederos son esas personas que han sido designadas en un testamento como tal, ¿ya? Para recibir toda la herencia. Cuando yo diga toda la herencia, se tiene que entender que ellos van a recibir por partes iguales o lo que se haya indicado en el testamento, la masa hereditaria, ¿ya? Es decir, esa sumatoria de todos los bienes que tenía el testador, ¿verdad? Entonces hay sucesión testamentaria porque hay testamento. Y entre paréntesis yo le agregaría, hay testamento válido. Porque si el testamento no es válido, si carece de elementos para que sea válido, la sucesión ya no va a poderse llevar en la vía testamentaria, porque a los que no les conviene van a impugnarlo posiblemente, ¿ya? En ese sentido, es importante también saber que no solo es otorgar el testamento, sino que el testamento cumpla desde que se hace con todos los requisitos de la ley para evitar que se impugne y se deje sin efecto. Porque si se deja sin efecto, es como que no se hubiera dejado testamento, ¿ya? Y en la sucesión intestada, aquí sí, su nombre lo dice, no hay testamento. Y como no hay testamento, el causante no hizo su declaración de última voluntad. Él quiso dejarlo al destino, hay que mire la ley que hace, ¿verdad? La persona dice, yo no voy a asumir esa decisión, hay que miren ellos cómo se arreglan después, ¿verdad?
deberá entonces procederse de conformidad con lo que la ley establece con los llamados a suceder. Suceder tenemos que recordar que es sustituir al causante, al testador, al que otorgó testamento o al que no otorgó testamento. Por eso le denominamos causante de la sucesión en la titularidad de los bienes. Es decir, que si él tenía propiedades en el registro de la propiedad, ahora los herederos van a aparecer como copropietarios. Si él tenía vehículos en el registro de vehículos, ellos van a aparecer como copropietarios. Si la persona tenía empresas, acciones, etcétera, ellos van a aparecer como copropietarios. Y también entonces la sucesión mixta, ¿verdad? Que puede tener lugar cuando se ha dejado testamento, pero no se dispuso de todos los bienes, porque por ejemplo no se habían comprado o cualquier otra situación, ¿verdad? O son producto de otra sucesión que se recibió, ¿verdad? De otro familiar. Entonces, no estaban incluidos al momento de otorgar testamento. Y en consecuencia, parte se hará según el testamento, tal y como dispone el testamento para quienes dice el testamento, y la otra parte se hará de manera intestada. Por eso se le denomina mixto. Omar Garnica nos habla, ¿verdad?, de que la sucesión testamentaria es la sustitución mediante testamento que hacen los herederos y legatarios del causante. Claro, cuando es testamentaria, ¿verdad? Porque hay testamento. En cuanto a la titularidad de sus derechos y obligaciones. Aclara el autor, ¿verdad?, que la sucesión hereditaria no solo sustituye en derechos al titular, al que falleció, al testador, sustituye también en obligaciones, porque como vieron ustedes el semestre pasado, la titularidad de los bienes, ¿verdad? Existe. Es una facultad que el Estado le da al individuo de decir, existe la propiedad privada y usted puede ser dueño de lo que usted pueda adquirir, de lo que le regalen, etcétera. Pero cuando usted falte, usted tendría que haber dicho a favor de quién, ¿verdad? Lo va a dejar. Pero como la ley no obliga a otorgar un testamento en vida, la misma ley da la solución y le dice, si usted no lo hizo, no se preocupe, la ley lo va a hacer por usted. Y ahí va a considerar aspectos de vínculos familiares, reconocidos por la ley, por supuesto. En el artículo 932 del Código Civil, está establecido que fíjense bien cómo resalté algunos aspectos de que son de suma importancia y que conociendo eso vamos a tener mucha claridad. Toda persona capaz civilmente. Ya nosotros sabemos quiénes tienen capacidad civil. Una vez se cumplan los 18 años, ¿verdad? Se adquieren el derecho de ejercer nuestra capacidad de ejercicio en nuestro propio nombre. No necesitamos que nadie nos represente, ¿verdad? Ya hemos llegado a la mayoría de edad. No hemos sido declarados en estado de interdicción o incapacidad. Entonces, ¿quién puede disponer de sus bienes? Toda persona capaz civilmente. Ya recordamos cuando recibimos esa clase quién es persona para la ley, ¿verdad? Y dice claramente, toda, no hay excepciones. Toda persona capaz civilmente puede, ¿ya? Recordarán ustedes que siempre les he dicho que la diferencia en la ley entre puede y debe tenemos que tenerla clara, ¿verdad? Cuando la ley nos manda a establecer que podemos, no es obligatorio. Aparte fuera que se indicara que debe. Por ejemplo, en el contenido extra vamos a hablar en algún momento del mandato. Y en el mandato dice que cuando una persona va a salir del país, debe otorgar mandato. Pero no lo hacen, a pesar de que en la ley dice que debe, no lo hacen.
Entonces, como no lo hace, acudimos a un proceso que se denomina declaratoria de ausencia para que un juez le nombre quien lo represente, porque necesitamos hacer una demanda contra esa persona, ¿ya? Porque pese a que tenía responsabilidades, no dejó mandatario que lo represente, ¿verdad? Entonces, toda persona civilmente puede disponer. ¿Qué es disponer para la ley? Disponer es establecer, es decidir qué va a hacer con lo que es propio, con lo que le corresponde. Entonces, en esa disposición, en ese derecho de disposición que veían ustedes el semestre pasado, la persona puede disponer si lo vende, si lo regala, si lo incluye en un testamento o si no lo incluye, ¿verdad? La libertad el alcance que tiene la titularidad de propiedad de una persona es muy grande, ¿verdad? Eh, Salvo algunas responsabilidades que vamos a ver más adelante, la persona puede disponer libremente, ¿ya? De todo lo que sea propio, ¿ya? En ese sentido, seguimos leyendo la definición o la descripción que nos da el 934. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes. ¿Cómo sabemos que son sus bienes? Porque existe un título que acredita que es el titular. ¿Ya? Una persona no puede llegar y decir, mire, yo vengo a vender esta casa si no aparece como propietario. ¿Ya? Nosotros verificaremos y dice, mire, aquí usted no es el propietario. Ah, es que yo soy el hermano. Ah, bueno, pero entonces, ¿dónde están las facultades que usted le han dado para disponer? Ah, aquí tengo yo un mandato que me otorgó mi hermano con cláusula especial donde dice que puedo vender. Ah, ahí ya califica la persona para hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, y así como acreditará que es titular de sus propiedades inmuebles, igual acreditará que es titular de sus propiedades muebles, ¿verdad? También acreditará que es titular de acciones. Fíjense que se mira mucho en la práctica el tema de las acciones, ¿verdad? La gente, cuando a uno le dicen, mire, fíjese que yo solicito sus servicios porque vamos a celebrar una asamblea, ¿verdad? Una asamblea para hacer cualquier decisión. Entonces, ¿cómo nosotros acreditamos, o esas personas, mejor dicho, cómo acreditan que sí son lo que dicen ser? Bueno, me tendrían que poner a la vista las acciones. Y cuando uno le pregunta a la gente, nunca le han dado las acciones. Y cuando uno le dice a las personas, mire, vaya con su socio, ¿verdad? Y pídale que le dé las acciones. Es un derecho que usted tiene. Es la forma como usted acredita que es accionista, ¿verdad? Así puede suceder, por ejemplo, con una licencia de una concesión que se ha otorgado, una licencia que el Estado otorga, por ejemplo, para la explotación de una línea de buses, explotaciones mineras para las personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Todo tendría que tener una forma de acreditar la titularidad, ¿sí? En ese sentido, así es que yo digo, dispongo de mis bienes. ¿Por qué? Porque yo soy el titular. Aquí está contenido mi derecho de propiedad, ¿ya? Y ahí es donde nosotros calificamos, ¿verdad? Si esa propiedad de la que se habla, de ese tipo de bien, está libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones. ¿Por qué? Porque si un bien tiene una limitación, como por ejemplo una servidumbre, tenemos que hacerlo ver, porque la servidumbre va a prevalecer, aunque pase cambie de dueño, ¿ya? En ese sentido, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que la persona tiene libertad de disposición de sus bienes. Vuelvo a leer para que se comprenda bien todo. Dice, toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes
por medio de testamento. Puede disponer también por hacer donaciones en vida, ¿verdad? Se llaman donaciones entre vivos. Puede disponer de hacer un fideicomiso, puede disponer de vender los bienes, ¿verdad? Quien él quiera. Puede disponer de regalar los bienes a otras personas mediante cualquier figura legal que él considere correcta, ¿verdad? O no puede hacer nada, ya porque también no tiene obligación de hacer algo con los bienes que son de su titularidad. Pero cuando es de sucesión testamentaria, la persona capaz civilmente dispondrá de sus bienes por medio de testamento. Y aquí viene algo que es importantísimo tener claro, porque en la ley se establece que puede disponer de testamento de sus bienes a favor de cualquiera. Fíjense bien, sigue hablando aquí, ¿verdad? Que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Pero lo que lo que quiero yo resaltarles es que el testamento, la disposición de bienes a través de testamento se podrá hacer a favor de cualquiera. En ningún lugar dice a favor de los hijos, a favor de la esposa, a favor de los padres, ¿verdad? Porque entonces la ley estaría diciendo, mire, el testamento solo lo puede ser a favor de ellos. Pero aquí vemos claramente que la ley establece que es a favor de cualquiera que él disponga, ¿ya? Y yo les hago como chiste, ¿verdad? Pero si el abuelito es el empresario que ha creado la empresa, etcétera, ¿verdad? Y su familia, pues no le da el respeto que él considera. Imagínense, venga él y diga, no, mi herencia va a ir para aquel trabajador, para el guardián. Al guardián le voy a dejar yo toda mi herencia. ¿Habrá algo que se lo prohíba? Salvo algunas limitaciones que veremos, como por ejemplo una pensión alimenticia, él puede disponer, si la ley es clara, a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. Él puede heredarle al guardián, a la secretaria, al amante, así, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso claro. El testador puede encomendar a un tercero la distribución, que vamos a ver posteriormente cómo tiene lugar, ¿verdad? La distribución de herencias y legados que dejare para personas u objetos determinados. En ese sentido, a partir del artículo 935, se regula lo relativo al tema del testamento. Aunque apenas es un artículo, como les digo, en su momento, ustedes van hasta elaborar un testamento para ver qué características este tiene. Y vamos a verlo aquí en clase también. Concepto de testamento. Cuando les decía desde Derecho Civil 1 que tuvieran un marcador para las definiciones, así como marcaron la definición de matrimonio, por ejemplo, la de alimentos, aquí es una definición. Es un concepto de testamento. Y la ley nos dice qué es. En ese sentido, el testamento es un acto puramente personal. Fíjense bien, no es un contrato, ¿verdad? Es un acto puramente personal. Y tan personal es que vamos a ver que no tiene representación, no admite representación. Acto puramente personal y de carácter revocable, quiere decir que se puede dejar sin efecto, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes. ¿Para cuándo? Para después de su muerte. Porque si la persona quiere disponer para antes de su muerte, no es la figura legal la del testamento. Será una donación, será una compraventa, pero no testamento. ¿Por qué? Porque el efecto del testamento es que se va a hacer efectivo después de la muerte de la persona. La libertad de testar solo tiene por límite, para quien lo hace, ¿verdad?, el derecho que algunas personas tienen de ser alimentadas. Ya, alimentos, ya saben ustedes, el concepto que engloba, ¿verdad?, que no es solo comida, sino esa responsabilidad de proveer alimentos a favor de una persona para su sostenimiento.
En primer término, para los menores de edad, hijos reconocidos, menores de edad, hasta los 18 años. Si excede los 18 años, ¿verdad? Tendría que ser porque la persona está en un estado de incapacidad, ¿verdad? Declarada. Fuera de ellos podría ser unos alimentos, por ejemplo, para los padres de avanzada edad. Puede ser también para la esposa, ¿verdad? Incluso la pensión alcanzaría a la esposa divorciada, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Que tiene derecho a alimentos mientras no contraiga nuevas nupcias, ¿verdad? Por eso recordarán ustedes todo lo que vimos en Derecho Civil 1. Entonces, el único límite que existe para el tema de testar es que la persona considere, declare o manifieste si hay alguien, ¿verdad?, a quien él tiene la obligación de brindarle ese derecho. En el artículo 934 se desarrollan las prohibiciones en el sentido de establecer que, como recordamos que esto no es un contrato, queda prohibido entonces que hagan contrato de sucesión recíproca entre cónyuges o cualquier otra persona. Por ejemplo, que venga usted y le diga, mire mi amor, fíjese que yo voy a hacer un testamento donde la voy a declarar a usted mi única heredera, pero quiero que usted lo haga también, ¿verdad? Ya con ese tipo de coacción, ¿verdad? Aunque se suena bonito, si se hace por contrato de sucesión, digamos que ocultamente pactaron eso y lo convinieron, ¿verdad? O que, por ejemplo, en el testamento usted manifiesta en una cláusula, se le declara heredero universal con la condición de que me declare a mí también heredero universal. Si hiciéramos nosotros eso, estaríamos haciendo un pacto, un contrato de sucesión recíproca, ya entrando como en una negociación. Y esta disposición de última voluntad de bienes, pues sabemos que no es un contrato. Por lo tanto, aunque se desarrolla dentro del derecho civil, y el derecho civil, una de sus características es que existe libertad de disposición entre los particulares respecto a ellos y sus bienes, ¿verdad? Ese alcance no lo tendría acá, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. Es nulo el testamento que se otorga en virtud de contrato. Por ejemplo, que usted en un ¿qué le diré? En una discusión empresarial, usted diga, mire, vamos a resolver este conflicto. Hay un tipo de contrato que se llama transacción, que lo vamos a ver en el contenido extra, que hay un juicio, se están contrademandando o se van a contrademandar y llegan a una negociación y dicen, mire, yo cedo esto y usted cede aquello. Pues no podríamos incluir, por ejemplo, ahí otorga testamento a mi favor, ¿ya? Porque el sentido del testamento no es de negociaciones contractuales. Si la persona desea disponer de sus bienes, utiliza otras figuras, no el testamento, ¿verdad? Se prohíbe que dos o más personas otorguen testamento en un mismo acto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el testamento, decíamos, es un acto puramente personal, ¿ya? Y la persona únicamente es la que va a comparecer a disponer qué va a hacer con sus bienes. En un mismo acto se refiere a que el otorgamiento, esta lo va a dar la palabra, licenciada, que el otorgamiento del testamento se da en un único acto, quiere decir ese acto que se presentan ante el notario, se redacta el testamento, se lee el testamento, se autoriza el testamento. Todo en un mismo acto de principio a fin, ¿verdad? En ese sentido, en ese mismo documento, en ese mismo acto, no pueden dos o más personas otorgar testamento porque no va a ser válido, porque está prohibido por la ley. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador
se refiere al testador en el testamento, no podrán considerarse parte de este, aunque el testador lo ordene. Que digamos que el testador diga, aquí están estas acciones, no, eso va a ser objeto de que se va a entregar a quien corresponda, ¿verdad? No pueden ser parte del testamento. En todo caso, se hará una transcripción, etcétera, ¿verdad? O referencia. Sí, licenciada Molina. Una consulta. ¿Qué sucede cuando son codueños y deciden en conjunto, pues, heredar a otra persona? ¿Cada uno hace su propio testamento sobre su parte o pueden, bueno, uno en conjunto, Eso es lo ¿verdad? correcto. Eso es lo correcto porque ellos solo pueden disponer de su 50%, por ejemplo. ¿Ya? Y sobre ese 50% harán su disposición en testamento o disposición entre vivos, ¿verdad? Pero no pueden hacerlo en conjunto, ¿verdad? El testamento, ¿ya? Bueno, ¿qué características tiene el testamento? Esto es importantísimo porque nos va a aclarar muchas dudas, ¿verdad? Es un acto de última voluntad. Vean que la ley así lo establece, ¿verdad? Es un acto, no es un contrato, sino un acto. Acto declarativo de última voluntad. Y fíjense, dice de última voluntad, no de primera voluntad. Si se otorgó un testamento en el año 2020 y en el 2025 se otorgó otro, ¿cuál creen ustedes que tiene validez según este concepto? A ver, hay alguien que se anime. El de última El voluntad. último, así es, el Obviamente, último, ¿verdad? porque se llama declaración de voluntad, de última voluntad, no de primera. Si usted hace dos contratos de compra-venta, al mismo tiempo, o sea, si una persona lo hace, no debería, ¿verdad? Porque estaría cometiendo tal vez algo ilícitos, pero si una persona del mismo bien celebra el mismo día un contrato de compra-venta, cualquiera alegaría que el primero es el válido, ¿verdad? Contractualmente sí, pero en registro tendríamos que ver cuál fue el primero que inscribieron, ¿verdad? Si el primero o el segundo. Ahí entra a discusión otros temas y seguramente va a ser eso causal de un juicio, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de un testamento, el último invalida a los anteriores, ¿verdad? Entonces, tengamos claro que es un acto, no es un contrato, por lo tanto, no le podemos colocar cláusulas relativas a un contrato. Los contratos vamos a ver que tienen otra finalidad. Así como el matrimonio es una institución social, ¿verdad? El testamento es un acto declarativo de última voluntad. No tienen la categoría de contratos. Parecieran, pero no, ¿verdad? Personalísimo, ¿ya? Al ser un acto personalísimo, fíjense ustedes la importancia que esto tiene. El testamento es un acto puramente personal. El testamento es uno de los pocos instrumentos jurídicos que la ley establece que no admite representación. Cuando hablábamos en Civil 1 de cómo se acredita la representación, que hasta dónde llega la representación, teníamos algún panorama de esto, ¿verdad? Cuando estemos en el contenido extra vamos a hablar del mandato. El contrato de mandato, van a ver ustedes qué características tiene. Cuando lleguen ustedes a Civil 3, primero Dios, y se les dé ahí el contenido extra, porque no tampoco está en el programa, de redacción de las escrituras públicas, ¿sí? Incluyendo las de mandato, van a ver cómo se redacta el mandato, ¿verdad? Pero el mandato es un documento que sirve para que alguien me represente. Y acá no se admite representación, porque es un acto puramente personal. No puede venir nadie en nombre de otro y decir, vengo a otorgar el testamento de fulanito. ¿Y usted por qué viene? Aquí traigo el mandato, ¿verdad? Porque es un acto personalísimo.
Así lo ha establecido la ley. Es un acto o un instrumento solemne. Recordarán ustedes que siempre que se habla de solemnidad, creo que ya se los había mencionado, siempre que se habla de solemnidad en cuanto a la forma que tienen los instrumentos públicos, cuando se refiere a la solemnidad, quiere decir que se haga en escritura pública, no de ninguna otra forma. Cuando lleguemos al elemento formal, por ejemplo, de cada uno de los contratos, van a ver ustedes que hay contratos que puede uno elegir si lo hace en escritura pública o en documento privado, etcétera, ¿verdad? Pero cuando se requiera el requisito de la solemnidad, se refiere a que debe constar en escritura pública para su validez, ¿ya? Es unilateral porque aquí solo el testador es el que dispone. Él comparece y dispone, ¿verdad? Aquí él no se va a sentar con los herederos a hacer ningún tipo de negociación, ¿verdad? Como sí se hace en cualquier otro contrato. Y el carácter revocable del testamento tiene que ver con la facultad que la misma ley le da al testador de otorgar un testamento primero, otro posterior y los que él vaya queriendo, ¿ya? Y dentro de esos segundos, digamos, o posteriores que él va autorizando, ir revocando total o parcialmente los anteriores, ¿verdad? Así como les digo yo que la persona puede hoy venir con el notario y decir, mire, yo quiero que en mi testamento le deje todo a mi esposa, ¿verdad? Todo quiero yo que quede a favor de mi esposa, ¿verdad? En la noche se pelean, tienen un conflicto. Si a él le da tiempo el día siguiente de ir y cambiarlo, deja sin efecto el anterior. Y el válido va a ser el posterior, salvo que ese posterior tenga alguna cosa que no cumpla con los requisitos de ley, va a ser el que sustituya al anterior, ¿verdad? Entonces, ¿por quién es revocable el testamento? Por el que lo otorgó, ¿ya? La revocabilidad pudiéramos nosotros pensar que es un medio de impugnación, que alguien se va a oponer. No es así como se ataca con revocabilidad, revocatoria, esos términos, ¿verdad? No es así. Es revocable solo para el testador. No quiero que lo confundan esto con ningún recurso o medio de impugnación, sino es esa facultad que tiene el testador de decir, mire, yo ayer mi deseo de última voluntad era este, hoy cambié y es este, ¿verdad? En el artículo 940 está establecido el tema de la interpretación de las disposiciones testamentarias. En el testamento que está contenido en una escritura pública, hay una introducción en la escritura y hay cláusulas escriturarias y después está el cierre, ¿verdad? En esas cláusulas escriturarias lo que están son las disposiciones testamentarias, donde el testador dice yo, fulano de tal, en el pleno uso de mis facultades, vengo y declaro a fulanito como mi heredero de tal, tal, tal y tal, él dispone, hace ciertas declaraciones. Esas disposiciones testamentarias establece la ley que deberá entenderse en el sentido literal de sus palabras. Es decir, que vamos a hacer una interpretación basado en el sentido literal de las palabras, no vamos a hacer otras interpretaciones, a no ser que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no debe hacerse tomando solo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la declaración de voluntad. ¿Cuándo vamos a entrar en ese análisis? Bueno, cuando ya estemos en el proceso sucesorio, ahí cuando estemos en la junta de herederos y se lea el testamento, ¿verdad? Se va a tener que
establecer lo que quiso decir el testador en sus disposiciones, ¿verdad? Y si son las relativas a la partición, cuando termine el proceso sucesorio y en una escritura posterior, ahí, hasta ahí, se va a decir, decía aquí que el 50% de los bienes es para fulanito y el otro 50% para menganito. Sí, licenciada. Ay, perdone que esté haciendo preguntas. No. Cuando por ejemplo, se está haciendo un testamento, va donde el notario. La persona que está haciendo el testamento debe de llevar todas sus escrituras para, ¿cómo se llama?, corroborar que los bienes son de él, los inmuebles son de él, pues o debería, solamente por la debería, expresión de la voluntad. Sí, mire, lo idóneo para mí sería que describiera, ¿verdad?, los bienes, o sea, hiciera un listado. Pero en los modelos de testamentos que ustedes van a ver, van a encontrar que hacen una declaración general. Y ahí empiezan a surgir los problemas cuando estamos ya en el proceso sucesorio. Porque cuando se está en el proceso sucesorio hay una fase en la cual se hace un inventario de bienes y se hace un avalúo fiscal. Y si había bienes que no están descritos o enlistados o no se conocen, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense ustedes cómo podríamos incluirlos, ¿ya? Entonces, como hay en la libertad de testar, está la libertad también de decir, aquí está mi lista de bienes y estos son, incluso yo a fulanito le reparto así, 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 porque se puede, ¿verdad? Eso sería, miren, lo ideal. Pero como en la mayoría de veces no se hace así, vamos a tener que después del fallecimiento estar haciendo las averiguaciones, ¿verdad? Y mire cuántas propiedades tenía don fulanito. Tenía cuentas bancarias, tenía aquí, tenía allá, ¿verdad? Entonces, dificulta más, no es que no se pueda hacer, y eso es lo que sucede más comúnmente, ¿verdad? Que no se sabe qué bienes tenía la persona, ¿verdad? Ahora, en nuestro entorno, pues cuando uno habla de sucesiones hereditarias en la práctica real, pues uno pensaría, ay, qué bonito, voy a llevar un sucesorio, ¿verdad? De que se murió de un fulanito de tal, empresario, 10 propiedades, helicópteros, vehículos, camiones, fincas, empresas, acciones, dinero. Dice uno, ¿verdad? Eso va a conformar la masa hereditaria, de ahí se va a pagar todo lo que corresponda y lo que quede es lo que se van a repartir, según lo que se dispuso en el testamento. Pero en la vida real, como ya en algún momento les pedí que fueran a ver las publicaciones del Diario Oficial para ver cuántos sucesorios testamentarios se hacen en el país y cuántos intestados se hacen, vemos que la mayoría de procesos sucesorios en Guatemala son intestados, ¿ya? Y de esos intestados, aunque sé que nuestro país es un país lastimosamente muy golpeado con el tema económico, a las personas les cuesta hacerse de sus bienes y recursos, los sucesorios en la vida real son solo de una o si mucho 2 propiedades que la persona tenía, repartida entre varios herederos, ¿verdad? Entonces, no es que sean aquellas grandes volúmenes de bienes que van a entrar a la sucesión, ¿verdad? Pero lo idóneo, lo ideal sería que el testador incluso dijera, ¿verdad?, a quién le va a dejar cada bien, ¿verdad? Para que él de una vez reparta, llamémosle así. Eso sería el sueño, ¿verdad? Para que todos estén de acuerdo y no tengan nada que reclamar, ¿sí? Hay otra disposición también relativa al hijo póstumo. El hijo póstumo nace después de muerto el testador o el nacido después de hecho el testamento. Como todavía no se sabía que iba a existir, ¿verdad? Si no se hubiera sido desheredados de manera expresa, fíjense bien, desde que se hace el testamento se describe, ¿verdad? Si se deshereda a cualquier hijo posterior si no se hizo esa expresión, ¿verdad?
se le considerará también heredero. Dice, el hijo póstumo, el nacido después de hecho el testamento, si no hubieran sido desheredados de manera expresa y el testador hubiere distribuido desigualmente sus bienes entre los hijos, tendrán derecho a una parte de la herencia equivalente a la porción que le correspondería si toda la herencia hubiera sido repartida por partes iguales. Y si los herederos testamentarios no son hijos del testador, el hijo póstumo y el nacido después del hecho el testamento que no hubiere sido expresamente desheredado tendrá derecho al 50% de la herencia. En ambos casos, la porción hereditaria que corresponde al hijo póstumo o al nacido después de hecho el testamento se deducirá pro rata de las porciones correspondientes a los herederos testamentarios. Quiere decir que en el testamento también se considera al hijo que está por nacer. Ahora, a ese hijo póstumo habría que ver, ¿verdad? Que si al momento de nacer le corresponderá derecho de sucesión por tener reconocimiento como hijo. Pero ¿qué tal si es un hijo nacido fuera del matrimonio y hay que hacer la demanda para establecer la filiación? ¿Verdad? Si es hijo de matrimonio ya y se muere la persona, ya sabemos el procedimiento que se tendrá que hacer para que esa persona pueda acceder a ese derecho, ese hijo que nació, ¿verdad? Pero si no es un hijo reconocido, hay que considerar que se tendrá que establecer un juicio y hasta que el juicio salga favorable podrá considerársele hijo heredero de esa sucesión testamentaria. También hace mención lo siguiente, que el hijo preterido, no preferido, ¿ya? Se reputa desheredado. Si no se hace mención de un existiendo hijo, si no se hace mención en el testamento de que es heredero, se considerará no heredero. Eso es en las interpretaciones de la disposición testamentaria. La ley así lo ha previsto. Cuando somos notarios, nosotros estamos haciendo la interpretación para hacer el proceso sucesorio, ¿verdad? Pero dicen algunos colegas en su calidad de abogados, ya no de notarios. Mire, si a usted no lo mencionaron en el testamento, se considerará hijo preterido, ¿verdad? Entonces se considera desheredado. Pero el que es abogado viene y le dice, mire, pero como mi función es ser abogado, impugnémoslo porque no fue desheredado expresamente, ¿ya? Y puede ser que por esa vía ese hijo alcance derecho a sucesión, ¿verdad? A pesar de que el padre no lo mencionó, ¿ya? Tendría entonces que desheredarlo expresamente. Todo lo que diga expresamente, ustedes recordarán que eso lo tienen que escribir ustedes con letras de oro, con un marcador especial. ¿Por qué? Expresamente es que en una escritura diga expresamente desheredo a fulano de tal. O, por ejemplo, expresamente acepto la hipoteca que se hace. Si no dice el término expresamente, la ley no lo va a considerar, ¿verdad? Silic. Usted lo acaba de decir, lo que yo estaba a punto de consultarle, que era mucho mejor consignar que no tiene herencia la persona. Esa era la pregunta, si Desheredarle era mejor. expresamente, porque en la calidad de abogados, el abogado dice peleémoslo, porque sí tendría, porque no lo desheredaron expresamente. Solo lo omitieron, no lo mencionaron. ¿Verdad? Excelente, muchísimas gracias. Pero habría que ver doctora. qué resultados va a tener en el juicio, ¿verdad? Correcto, o sea, gracias. No es que sea una garantía tampoco. Pero como el abogado, su función es pelear. El notario, su función no es pelear. Recuerden siempre esa diferencia que tienen unos y otros. Hay disposiciones a favor de parientes en general. Ya hay varios artículos acá en que ustedes, por favor, van a hacer el favor de leer del 942 en adelante, que les voy a hablar cosas generales, ¿verdad? Sin entrar a detalle, a efecto que nos dé tiempo de irnos al otro contenido también, ¿verdad? Pero esto es fácil de comprender. Silic Chávez.
Buen día, licenciada. Buenos días, compañeros. Considero que en ocasiones tal vez excluyen a una persona en el testamento, pues eso se me vino ahorita a la mente, es porque en vida tal vez ya le entregó lo que le correspondía como herencia, quizá, ¿verdad? Puede ser. Entonces, si la persona va y se queja de que no fue excluido expresamente en el testamento, pero se prueba de que en vida ya le entregaron, yo creo que ahí Ajá. Sí, prácticamente se quedaría sin efecto la porción que a él le correspondería en el testamento porque ya se le fue entregado en vida. sí. De hecho, no le correspondería porque por eso no se le mencionó. Pero les hago la mención porque he escuchado a algunos colegas que dicen, si no se le desheredó expresamente, llámenos. Ya, ahora con el famoso TikTok, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no se queden con esa confusión, sí pudiera ser, pero se tiene que ir a probar a un juzgado, ¿ya? Y no dentro del proceso sucesorio, sino fuera del proceso sucesorio. Y eso va a suspender todas las diligencias sucesorias que se estén haciendo, porque existe un conflicto que resolver. Y hasta que eso se resuelva, ninguno va a podría disponer de los bienes, ¿verdad? Porque todavía no ha tenido lugar la sucesión, ¿verdad? Bueno, disposición a favor de parientes en general, se habla en el 942 que cuando la disposición redactada a favor de parientes en general del testador en forma indeterminada se entiende únicamente hecha a favor de los llamados a sucesión. Entonces, en la parte intestada, ¿verdad? Hay una lista de quiénes son los llamados a sucesión. Entonces, si el testador mencionara, por ejemplo, a mis hermanos, si él dijera ese término, ¿verdad? A los llamados a sucesión, ¿verdad? Si no fuera él específico. Donación por causa de muerte. Fíjense que la donación por causa de muerte es una forma de disponer, ¿verdad? Pero no tiene nada de extraordinario distinto a la sucesión testamentaria. Entonces no se utiliza, es poco utilizable. Pero, por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación está en la lista, ¿verdad? De que si la persona dispuso donación por causa de muerte, se tendrá que hacer el sucesorio de todos modos, ¿verdad? Por eso establece acá el 943. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados, ¿verdad? Se tendrá que hacer exactamente lo mismo como si fueran legados, ¿ya? Solo que el documento ya no se va a llamar testamento, sino se va a llamar donación por causa de muerte. Y diferenciemos la de la donación entre vivos. Esta es una donación mortis causa, va a tener efecto después de la muerte. La donación entre vivos tiene efectos en vida. Si en vida una persona dona a otra, ¿verdad? Esa titularidad se transmite, ¿ya? Van a ver ustedes cuando vean los contratos, ¿verdad? Cómo se transmite la titularidad de la propiedad. Pero una de esas formas es, por ejemplo, una compraventa, una donación. Silly Martínez. La donación entre vivos, en algún momento escuché que podía ser unilateralmente, digamos, cambiada o no sé si el tema es rescindido el contrato unilateralmente. Fíjese que prefiero que esperemos cuando lleguemos a la donación porque es una de las figuras que vamos a hablar en el contenido extra, cuando lleguemos a contratos, ¿ya? Ahí vamos a hablar de compraventa, de arrendamiento, y sí, la donación puede ser dejada sin efecto, ¿ya? Pero vamos a ver en su momento las formas como puede hacerse, ¿ya? Muchísimas gracias. Hasta llegar ahí. Ajá. Muy bien, gracias. Ahora, si usted se me quiere adelantar, busque el audio donde hablo de ese tema y ahí lo va a escuchar. Gracias. Bueno, el tema del fideicomiso. Fíjense que en el 944 se establece que el fideicomiso instituido por testamento
cuando se haga eso, ¿verdad? La institución de crédito que actúe como fiduciaria, sabemos que el fideicomiso es un contrato mercantil, que en Guatemala solo los bancos pueden ser fiduciarios por ley, ¿verdad? Ellos, aunque ellos sean los administradores del fideicomiso, no pueden tener la calidad de herederos, ¿ya? Es una prohibición que aquí la ley establece, ¿sí? Incapacidades para testar. ¿Quiénes no pueden hacer testamento? El que se halla bajo interdicción, ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque no está en el pleno uso de sus facultades civiles y la persona pues está anotada ya en el registro nacional de las personas, en el registro civil, como incapaz. No puede entonces otorgar testamento. Nosotros tendríamos, ¿verdad?, que preguntarle cuando está otorgando, ¿verdad? Mire, ¿usted tiene algún estado de interdicción? O incluso ir a averiguar si la persona lo tiene, ¿verdad? Porque eso daría lugar a una impugnación porque la persona no tenía las facultades para atestar, como dice acá. Menciona también al sordomudo y el que hubiere perdido el uso de la palabra cuando no puedan darse a entender por escrito, ¿verdad? Sabemos que la ley, ya decíamos, ¿verdad? Es la ley civil, es un poco discriminatoria, llamémoslo así, ¿verdad? Desde el punto de vista de los derechos humanos y otros derechos, ¿verdad? No es incluyente, pero acá lo hace la ley con la intención de no causarle problemas a esa misma persona que lo está haciendo, ¿verdad? Porque si una persona bajo estado de interdicción otorga testamento, puede ser que alguien le está haciendo una estafa, ¿verdad? Y lo está haciendo firmar algo que no corresponde. Es para su propia protección. Por eso es necesario que una persona en esa situación actúe a través de sus representantes legales, ¿verdad? Pero acá no podría una persona otorgar testamento. ¿Por qué? Porque lo tendría que hacer él personalmente, no los representantes legales. Y cuando se va a disponer de un bien de una persona incapaz, un menor o un ausente, hay que ir a un juzgado o con un notario a hacer un procedimiento especial para que esa persona se le impongan obligaciones. Para recibir derechos le pueden dar todo lo que quiera, sin intervención judicial. Pero para que él responda, ahí sí tiene que haber intervención judicial. Entonces, cuando habla del sordo mudo y de quien hubiere perdido el uso de la palabra, si no pueden darse a entender por escrito, ¿verdad? Si no lo pueden hacer así, no podemos nosotros otorgar un testamento. Y el que sin estar bajo interdicción no gozare de sus facultades intelectuales y volitivas por cualquier causa en el momento de testar. Hay personas, por ejemplo, que están empezando con Alzheimer, ¿verdad? Y que uno está platicando con ellas y de ahí sacan otro tema. Puede ser que haya personas así, ¿verdad? Pero en la introducción del testamento van a ver ustedes que a pesar de que nosotros no somos facultativos, médicos, psiquiatras, la ley nos manda que califiquemos, ¿verdad? Si la persona está en el uso de sus facultades. Entonces, yo siempre les digo, mire, cuando usted otorgue cualquier testamento, haga usted una matriz ahí de preguntas que le va a hacer a las personas, ¿verdad? Si es posible, páseselas por escrito ahí que le llenen el nombre, el DPI, ya, donde usted les mandó la cotización, ¿verdad? Para que no digan después de que no se estableció eso, si no se hizo contrato, ¿verdad? Porque ahí nosotros entenderíamos si la persona está en el pleno uso de sus facultades. Ahora, como ya estamos en el momento ahí, la persona nos buscaron para hacer el testamento, pues una forma que nosotros podríamos establecer, ay, señor, mire usted en qué año nació, ¿verdad? Y cómo eran las elecciones en su tiempo, ¿verdad? ¿Quién era el presidente de la, si era de esa época, ¿verdad? ¿Quién era el presidente de la revolución, ¿verdad? ¿Y quién haría el Palacio Nacional? O sea, preguntas que nos permitan a nosotros entender que la persona sí ha entendido lo que le hemos preguntado, ¿verdad?
porque me pasó una vez, afortunadamente la persona no estaba en la oficina para otorgar su testamento, ¿verdad? Porque si no, imagínense qué problema. Me pidieron, bueno, una procuradora llevó a su mamá a hacer su trámite, ¿verdad? La llevó a la oficina y en lo que nos iba a hacer un trámite, pues la señora se quedó con nosotros en la oficina, en una sala de espera, ¿verdad? Y con ánimo a que la persona pues no se sintiera mal, pues se le ofreció una tacita de café y una pequeña conversación. Y la persona, ¿verdad? Las dos primeras temas de conversación los fueron bien fluidos. Pero el tercero, el cuarto y el quinto empezamos a denotar, ¿verdad? Que la persona estaba mal de sus facultades mentales, ¿verdad? Por supuesto que la hija después nos comentó, ¿verdad? Mucho después de que la señora estaba empezando con síntomas de Alzheimer, ¿verdad? Pero imagínense que esa señora hubiera tenido una propiedad y que nosotros le hubiéramos hecho el testamento y que de ahí alguien apareciera impugnando, ¿verdad? Entonces, el gran problema creo que también tenemos en nuestro país, que hay muchas personas que pese a no estar en el pleno uso de sus facultades, no están declaradas bajo estado de interdicción. ¿Ya? Hay empresarios que han tenido, por ejemplo, problemas de salud, accidentes, y por el que dirán, por la sociedad, no se les declara en estado de interdicción. Porque aunque tengan momentos de lucidez, la mayoría puede hacer que no sean de lucidez. Y imagínense, se les aparece, como les digo, el abuelito, que es el dueño de todos los bienes, y le dice, ay, me casé con doña fulana. Nadie lo declaró en estado de interdicción, el matrimonio es válido, ¿verdad? Y doña fulanita ahora, no sabemos si con mala intención o buena, pues va a ser la esposa, ¿verdad? Y heredera posterior, ¿sí? Sea por testamento o seguramente por intestado. En ese sentido, ¿verdad? Están en la lista acá quienes son incapaces para testar. No lo dice acá, pero además un menor de edad no podría testar, ¿verdad? En el 946 no es heredero ni legatario el instituido por error, cuando ese error recae sobre persona designada, ¿verdad? Sí, nos hizo creer, mire, él era el hijo de don fulanito y que usted le prometió a don fulanito que lo iba a ayudar. Si por error se designa a esa persona, pues no se le considerará heredero ni legatario. Todas estas descripciones que aquí aparecen en la ley, si llega a surgir este tipo de problema, se va a tener que ir a resolver a un juzgado, ¿verdad? Porque esa persona va a impugnar algo y va a impedir que el proceso sucesorio continúe. La omisión de la institución de heredero en un testamento no anula las disposiciones, ¿verdad? Puede ser que se omitió el nombre del heredero, pero se dijo mi hija, por ejemplo, ¿verdad? Y no se le puso su nombre. Entonces, eso no anula el contenido de las disposiciones y se tendrá que establecer a quién le corresponde ese derecho y si los otros se oponen, ¿verdad? Los bienes, en el 947, en la segunda parte, establece que los bienes, derechos y acciones de que no dispuso el testador que omitió la institución de heredero, pasan entonces a los herederos legales, ¿ya? Los herederos legales son los herederos llamados por intestado, en el orden de sucesión que posteriormente veremos, ¿verdad? Entonces, si no se dispuso, esos bienes pasarán a los herederos legales. El testador que nombre a dos o más personas como herederos señalará la parte de la herencia que destina a cada uno de ellos. Los porcentajes, ¿verdad? Si no lo hiciere, será igual el derecho de todos los herederos de los bienes hereditarios. Continúo 949. Reunidas las porciones que el testador heredó, que excedan el monto de la masa hereditaria, se reducirán a prorrata, ¿verdad? Si pasó lo anterior. Si el testador señala todas las porciones,
que deja a sus herederos y queda algo sin aplicación determinada, la parte que corresponda pasará también a los herederos legales. Siempre que habla de herederos legales, quiere decir que se hará en intestado. De esa parte, ¿verdad? Esos bienes a los herederos legales por intestado. Porque ¿cómo se establece quiénes son los herederos legales? Por intestado, ¿verdad? Y luego designada tal parte, sin señalarse cómo se distribuirá, qué pasa cuando fallece uno de ellos, ¿verdad? ¿Quién le pasa? Si hay derecho de representación. Y el tema de la vacancia. Si la vacancia se produjera por no aceptación y no hubiere derecho de representación, los bienes pasarán al heredero universal testamentario y en su defecto se adjudicarán a la persona que corresponda a la herencia intestada. Conforme a la ley, siempre que éstas no hubieran sido desheredadas, otra vez, expresamente, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí lo terminan de leer. La próxima semana ya empezamos a ver la forma que tienen los testamentos y los detalles que los testamentos tienen en su interior, llamémoslo así. Si tienen alguna duda, dejamos unos 5 minutos acá para preguntar y si no tuvieran dudas, me indican y yo paso a presentar el contenido extra. Que como ese sí es bastante, lo hago lo más rápido que pueda. Gracias. Muy bien. Lida, perdone, buen día, ¿me escuchan? Sí. Perdone que no puedo levantar la mano, que estoy acá en el teléfono, No se preocupe, Lick Ramírez. Una consulta. En las áreas rurales se da mucho de que hay personas de que a veces fallece la persona, tiene propiedades, no tiene esposa, no tiene hijos, tiene hermanos nada más, y pues obviamente no hay un testamento de por medio. En este caso, ¿quién sería a quién le quedarían los bienes? ¿Quién sería el heredero en este caso? Bueno, como les decía, cuando lleguemos a las sucesiones intestadas, en la ley nos dice quiénes son los llamados a suceder. Y aquí, cuando es la ley la que dice quiénes, ¿verdad? A la ley le interesa mucho el parentesco, ¿ya? Y el parentesco dentro de los grados de la ley. Y entonces ahí van a ver ustedes, ¿verdad? Si le corresponde al cónyuge, si le corresponde a los hijos, en ausencia de los hijos, si le corresponde a los ascendientes, ¿verdad? O si en ausencia de descendientes y ascendientes le corresponde a los familiares más cercanos en las líneas colaterales. Ya se acordarán ustedes cuando hablamos del parentesco. Yo ahorita no le voy a decir a quién porque cuando lleguemos a esa clase va a ver usted a quiénes dice la ley que les correspondería y usted mismo se va a responder. ¿Ya? Oh, de acuerdo, de acuerdo. Ajá. Ahora, no sé, sí, pero también se me ocurre, pudiese dar una opción en la cual, supóngase de que son 4 hermanos y ellos quieran hacer o sea, si me ocurre, no sé, una separación voluntaria por partes iguales, ¿eso se pudiera dar también o no se pudiera dar? Mire, los sucesorios intestados o testamentarios, todos son en jurisdicción voluntaria, notarial o judicial. Quiere decir que voluntariamente ellos van a ir con el juez o con el notario y durante todo el proceso van a estar de acuerdo porque no debe haber litis entre ellos para llevarlo a cabo, ¿verdad? Si los herederos están de acuerdo en un intestado, y recuerden que la partición es en una fase posterior. El gran problema en nuestro entorno, creo yo que tal vez en todos, es que desde que la persona muere y quieren iniciar el sucesorio, ya las personas se repartieron los bienes. La repartición de bienes no es en el momento de la sucesión. Hasta que, por ejemplo, los 2 hijos o los 2 o la esposa o a quien le corresponda, por testamento, por intestado, cuando termine la resolución van a leer ustedes que dice se declara herederos a fulano en tales y tales, en iguales partes, etcétera. Ahí
ellos cuando los anoten en el registro de la propiedad van a quedar como copropietarios. En fase posterior, en una escritura, ellos van a hacer una escritura de partición de bienes hereditarios. Y ahí es donde tendrán que estar de acuerdo. Porque si no están de acuerdo, también lo van a ir a tener a que resolver en un juzgado. ¿Ya? Y ojo, nosotros le tenemos que hacer conciencia en nuestra calidad de notarios a esos clientes cuando acuden a nosotros y en la calidad de abogados cuando los auxiliamos, cuando lo hacen en un juzgado. De que si entran en conflicto entre ellos, el proceso se traslada a un juzgado de la vía ordinaria, la vía común, allá de aquellos tipos de casos que se resuelven en 10, 15 o 20 años. ¿Ya? Hay gente que prefiere pelear esos 15, 20 años a ver qué sale. Primero se mueren y no disfrutan lo que la persona tenía, ¿verdad? Lo que les hubiera dejado. Por eso a veces yo soy del criterio, ¿verdad? De tratar de evitar problemas futuros, hasta los familiares, ¿verdad? Decir claramente, miren, yo solo voy a dejar heredero fulano de tal, no hacer que a veces los terminan matando también, ¿verdad? Pero ser uno consciente también al que le corresponde y ser conscientes a los que no tienen derecho porque fueron ingratos, por un montón de situaciones que vamos a ver más adelante, pero a pesar de eso quieren ellos heredar, ¿verdad? A los que fueron ingratos con los padres y aún así ellos se creen con el derecho de heredar, ¿verdad? Nuestra vida tendría que ser lo más correcta y ordenada posible, ¿verdad? Pero no todos vivimos de esa manera, no todos vive de esa manera, todo ser humano. Y uno debería planificar su presente, su futuro. Y les pongo un ejemplo aquí. Hay muchos auditores, ya les he comentado que mi esposo es auditor también. Y yo como notaria, pues tengo protocolo a mi cargo, ¿verdad? Y cuando les enseño notariado, les explico esto. Una de las cosas es que cuando el notario guatemalteco fallece, los parientes del notario tienen obligación de ir y entregar el protocolo al Archivo General de Protocolos, porque el protocolo es del Estado y se le entrega al archivo para su guarda y protección. Y entonces, en son de broma, ¿verdad? O a veces que he tenido alguna operación grande, y entonces siempre uno se plantea, ¿verdad? Mire, en caso de que muera, ¿verdad? Tal cosa, Dios no quiera. Entre todas mis bienes, dijera, mi preocupación, en mi caso en especial más grande, es que se entreguen esos protocolos, ¿verdad? Y me dice mi esposo, no, yo todo lo voy a tirar. Yo le digo, no, porque los protocolos no son míos, son del Estado. Yo como notaria hice esas escrituras, pero es del Estado. Pero vean ustedes cómo no hay, o sea, qué nivel de responsabilidad tenemos que tener nosotros, ¿verdad? En virtud de que la familia no le presta atención a ese tipo de documentos relevantes. Porque en esas escrituras está la disposición de las personas en cuanto a sus contratos, instrumentos públicos que celebraron, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿verdad? Bueno, tendré que dar los avisos al notario depositante, a otro familiar más cercano, ¿verdad? Ya que mi esposo dice que él va a tirar todo. Y miren ustedes, yo con un montón de rótulos, aquí está el protocolo, aquí estos son los protocolos, estos protocolos deben ser entregados, solo porque no he podido hacer la nota de entrega, ¿verdad? Si Dios me lo permite en un tiempo muy lejano, ya cuando esté yo bien viejita, voy a ir a entregar yo misma los protocolos. Uno puede entregar los protocolos voluntariamente, ¿verdad? Los que ya son de años anteriores, pero pues yo los tengo a mi cargo y hasta que eso suceda y ya di los avisos a la notaria depositante, incluso cuando uno sale del país, dice a quién deja el protocolo, ¿verdad?
Entonces yo ahí en el archivo donde están todos los protocolos, está ahí, favor, en caso que me pase algo, localizar a la notaria tal, y a ella sabe lo que le corresponde. Pero vean ustedes que el nivel de nuestra responsabilidad tiene que ser muy grande. Y hay personas que ni siquiera saben dónde las van a enterrar el día que fallezcan. Es más, ni siquiera tienen un fondo de capital para que los gastos de funerales se cubran. ¿Ya? Y no pienso yo que no podemos vivir una vida así como caiga, ¿verdad? Yo sí me preocupo por eso. Yo en la familia he andado presionando ahí que si ya hicieron el nicho, que si ya hice que compraran, yo fui a comprar unos nichos, mi esposo ya compró unos servicios y otros nichos, ¿verdad? Porque eso es lo más seguro que tiene todo el ser humano, ¿verdad? Aunque nos duela. Y si ya hay personas de avanzada edad, también deberían de pensar en eso, ¿verdad? O sus hijos empezar a preocuparse de eso. Bueno, saliéndonos del tema, considero yo que la planificación, la preparación, y aunque no todo salga como lo tenemos nosotros previsto, pues por lo menos algo ya se adelantó, ¿verdad? Hablar con los hijos y establecer qué quiero, qué no quiero, si dejé testamento, si no dejé testamento, con quién pueden abocarse en caso de que uno fallezca, etcétera, ¿verdad? En general, la planificación en nuestra vida y aún para cuando trascendamos, pienso yo que no es algo malo, ¿verdad? Sino es algo que le facilitará a las personas, al entorno, a nuestros seres queridos, ¿verdad? Como dice una amiga, si usted no elige la ropa que le van a poner cuando se muera, pues le van a poner cualquiera. Así de sencillo. Y otra amiga, ¿verdad? Ella de ella aprendió eso, me dijo, mire, yo ya tengo elegido hasta el menú que van a dar el día que yo fallezca. Así digo una amiga doctora, ¿verdad? Entonces, pues autoevaluémonos, ¿verdad? Evaluemos nuestro entorno y tratemos de preparar lo que corresponda, ¿verdad? Ese es mi criterio, humilde criterio. En cuanto al contenido extra del Código Civil, libro quinto, la semana pasada hablábamos del tema de la simulación. Voy a resaltar algunos artículos de importancia, aunque yo sé que ustedes van a hacer su lectura con los audios. Miren, si yo me tomé el tiempo de grabar los audios, mi garganta pues se lastimó un poco ahí por lo corrido que lo fui haciendo, ¿verdad? Pero lo hice con la intención de que si no nos da tiempo de desarrollar todo, ustedes tengan una herramienta para ir poco a poco analizando cada uno de estos artículos que son de suma importancia. ¿Sí, Chávez? Disculpe, la clase pasada escuché también algo sobre los audios. ¿Dónde los puedo encontrar? Creo que me perdí en eso cuando usted lo explicó. El licenciado Sosa le compartí yo las presentaciones de las anteriores, de todo el semestre, ¿verdad? Él les indicará si él lo subió a una página, no sé si está por aquí él. Ahí mismo, pues se compartió esta presentación que tienen a la vista y además 4 audios que desarrollan el libro quinto del Código Civil, ¿verdad? Donde me trato de ir artículo por artículo o al menos los más relevantes a efecto de que ustedes tengan ese conocimiento. Recordando que esta presentación, incluso por eso la tengo de este color, no es objeto de evaluación, ni el contenido de los audios, ni el contenido del libro quinto, porque no está en el programa. Licenciada, ¿Sí? yo lo mandé al grupo, sin embargo lo que voy a hacer mejor es hacer un drive y les voy a enviar en el drive para que todos lo esté puedan ahí descargar accesible, mejor, ¿verdad? Sí. Tal vez si alguno no está en el grupo que el LIC amablemente lleva ese registro, ¿verdad?
y no quiere pertenecer, me puede pedir directamente en el correo de la clase que yo se los haga llegar. Por favor. Licarenas. Sí, buenos días, licenciada. Pues, más que todo, darle las gracias por esta material. No, realmente, yo sí he tenido la oportunidad de ir visitando, me han acompañado todos los días del trabajo y de regreso. No se vayan a enojar ahí que le digan, ¿y esa mujer quién es, verdad? Pero realmente muy clara la información. No he tenido la oportunidad de verlo junto con las diapositivas. Muy bien. Y pues por ahí he ido haciendo un listado de dudas también que me van saliendo que no he podido notar ahí. Apúntenlas y me las hacen llegar y yo con mucho gusto se las respondo también. Gracias. Como les digo, mi intención es que ustedes enriquezcan su conocimiento, ¿verdad? Porque siempre le digo a los alumnos, si van a decir que fueron alumnos míos, que el conocimiento que les haya dado ha sido la mayoría, aún que no esté en el programa, ¿verdad? Porque no pueden ustedes salir de derecho civil sin saber contratos, ¿verdad? Y me voy a dedicar entonces en estos minutos que me quedan a desarrollar esto que está a continuación, ¿verdad? Requisitos del negocio jurídico en el 1251, decíamos capacidad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Y ahí vienen algunas declaraciones, ¿verdad? Vicios en la declaración, cuándo es anulable un contrato, porque hay error, hay dolo, hay simulación y hay violencia. Eso mismo aplica, por ejemplo, al testamento, ¿verdad? Si coaccionaron para otorgar el testamento, se va a poder impugnar. Todo lo que no sea de conformidad con la ley va a dar lugar a una impugnación, a una demanda, etcétera. Entonces, aquí están enlistados a partir del 1257 todas las vicios de declaración de voluntad y está detallado cuándo hay error, cuándo hay dolo, ese artificio, sugestión para inducir al error, ¿verdad? Nosotros como notarios estamos expuestos a que una persona mañosa venga y quiera celebrar un contrato con otro y tengan sí, son 4 los audios, tengan la sagacidad hasta de confundir al notario. Fíjense que en la actualidad hay venta de bienes inmuebles que son producto de ilícitos y de ahí se hacen 3, 4 escrituras posteriores para ir borrando y los notarios después creen que están haciendo una compraventa normal y de ahí resulta que el bien se lo habían robado a una persona mediante artificios, etcétera. Entonces, estos artículos nos permiten tener claridad de cuándo hay error, cuándo hubo dolo en la celebración de un contrato, cuándo hay violencia, ¿verdad? Hay violencia, cuando la violencia e intimidación, dice, deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda. ¿Por qué? Porque el juez va a calificar si de verdad la violencia que se ejerció para celebrar un acto, un contrato, lo va a invalidar posteriormente, ¿verdad? La amenaza, el temor reverencial. En el 1268, si habiendo cesado la violencia, la persona ratifica su voluntad o no reclama en el plazo de prescripción. Luego vienen los negocios jurídicos condicionales y aquí les aclaro algunos artículos nada más, en el audio está más claro. 1269. Los negocios jurídicos condicionales, tal vez anotan por favor, hay negocios jurídicos condicionales para la adquisición de derechos, así como para la resolución o pérdida de derechos. Cuando en un contrato se establece una condición, una cláusula con una condición, tenemos que tener claro si la condición es suspensiva, o resolutiva. Es suspensiva cuando dice hasta que se cumpla tal cosa, se va a transmitir el bien, por ejemplo, ¿verdad? O se va a pagar. Quiere decir que hasta que se cumpla la condición, se adquiere el derecho. Entonces, es una condición suspensiva. Dependerá de su cumplimiento para que se cumpla. En cada
figura contractual que veamos, sea el testamento, sea compraventa, sea donación, ustedes van a ir viendo si ahí en ese contrato se pueden establecer condiciones, como por ejemplo, mire, fíjese que yo le quiero dar a mis hijos las propiedades en vida. Hagamos una donación entre vivos y por su seguridad agreguémosle usufructo vitalicio, ¿verdad? Pero viene la persona y nos dice, mire, pero es que yo quiero que nunca la vendan. Ahí en la donación vamos a leer si se puede o no se puede colocar esa condición. Aquí nos está diciendo en general, ¿verdad? Que hay tipos de condiciones suspensivas o resolutorias. Hay otras resolutorias que dice, si se hace tal cosa, pierdes tu derecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver en cada figura contractual si se puede. El negocio condicional surte efectos desde el cumplimiento de la condición, salvo la estipulación en contrario. Se puede estipular cualquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. Y si la ley no lo prohíbe, se puede hacer, ¿verdad? No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles, las contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. Siempre que ustedes piensen en condiciones, rápido se van a ir a los negocios jurídicos condicionales y después al contrato en específico del que estamos hablando para que tengan claro el panorama de que en esa figura contractual puede o no puede haber condiciones. Por ejemplo, en el testamento vamos a tener una clase, ¿verdad? De qué condiciones se pueden colocar en un testamento y cuáles se tienen por no puestas. Como la generalidad aquí lo está diciendo, ¿verdad? En estos artículos, la primera parte del libro quinto, el Código Civil, son generalidades para todas las negociaciones jurídicas, actos o contratos. Son generalidades. Las especificaciones concretas están en cada figura contractual. Cuando digo figura contractual me refiero a arrendamientos, donaciones, compraventas, entre otros, ¿verdad? Esa es la figura contractual. 1272, este es importantísimo. Es nulo el negocio contraído bajo condición cuando el cumplimiento depende en absoluto de la voluntad de la parte que está obligada. O sea, no puede eso hacerse, ¿verdad? Esa condición se tendrá por nula, ¿verdad? Habría que ver en su desarrollo, ¿verdad? Si ya tendríamos que írselo a pedir a un juez, en qué forma se lo pedimos. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impide voluntariamente su cumplimiento. El negocio jurídico sujeto a condición que se verifique en un acontecimiento dentro de un término caduca, ¿verdad? Hay condiciones que caducan y ahí lo van a leer ustedes. Y aquí habla, ¿verdad?, de ese tipo de condiciones. Aquí tal vez en alguna esquinita, a la par de negocios jurídicos condicionales, en el 1269 escriban que hay condición suspensiva y condición resolutoria. Si ustedes quieren indagar más en el tema, busquen un libro de derecho de obligaciones y ahí lo hacen, ¿verdad? Habla del acreedor que puede, antes del cumplimiento de la condición, ejercitar acciones conducientes a la conservación de su derecho, ¿verdad? Cuando hay este tipo de condiciones en los negocios jurídicos. El 1278, la condición resolutoria expresa opera de pleno derecho. Quiere decir, ¿verdad?, que cuando es resolutoria se pierden derechos si en la ley, en la ley decía o en el contrato que en tal fecha, si no se paga, se pierde tal cosa, pues se tendrá por válido también. De los plazos es importantísimo a partir del 1279 que ustedes vean a partir de cuándo le pueden exigir a uno, ¿verdad?, el cumplimiento de una obligación. En el 1280, en el 1279 habla de que el día y la fecha hablan de la ejecución o de la extinción, ¿verdad? La ejecución es cuando debía cumplirse y la extinción cuando se termina la obligación. Ojo, 1280. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia del plazo cuando lo hizo, tendrá derecho a reclamar al acreedor los intereses y frutos de lo que percibió. No sé qué día me llaman de una empresa telefónica en Guatemala y me dicen, mire, su factura va a vencer, digamos, el fin de semana.
¿La va a pagar? Siento yo que ya es una cosa abusiva, ¿verdad? Porque está pactado en un contrato que la fecha de pago es el fin de semana. ¿Por qué se atreven, digamos? O sea, yo sé que ellos quieren asegurar que van a tener ese ingreso, tal y tal, pero siento que son medidas de coacción, ¿verdad? Es extorsión. Extorsión. Pero ustedes están leyendo acá, no puede exigirse el cumplimiento de una prestación antes del vencimiento del plazo, ¿verdad? Es como que a usted llegue el propietario de una casa que se alquila y llegue el 15 y le diga aquí vengo a traerlo el alquiler. Pero si en el contrato dice que es a fin de mes, ¿por qué me lo está cobrando? Me está cambiando las condiciones, ¿verdad? Eso no se podría, no se debe hacer según el 1280. Habla de cuando el deudor pierde el derecho de utilizar el plazo y aquí describe algunos, ¿verdad? 1282, el plazo se presume convenido a favor del deudor a menos que resulte que en el contrato tal y tal. Esto es importante, ¿verdad? Porque si no tenemos nosotros claridad en una cláusula de cuándo favorece, esta es una presunción de la ley 1282. La ley dice que se tendrá por convenido a favor del deudor. Por ejemplo, en ese arrendamiento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que yo les decía que me llamaron, se presume entonces el plazo, si no estuviera claro cuándo, ¿verdad? Se presume el que más me convenga a mí, el que yo pacté, ¿verdad? Si el negocio no señala plazo, pero su naturaleza y circunstancias se dedujere, fíjense bien, que ha querido considerarse al deudor, el juez fijará la duración. También fijará el juez la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. La simulación, importantísimo. ¿Cuándo hay simulación? Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se le quiere dar, dándosele apariencia de otro de distinta naturaleza. El ejemplo más común que les digo, ¿verdad? El contrato de servicios profesionales, cuando no es un contrato de servicios profesionales. Cuando las partes declaran o confiesan falsamente, aquí mucho cuidado en el 1284, porque aquí ya estamos hablando de delitos, falsedad ideológica, falsedad material, entre otros, ¿verdad? Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas, testaferrato, ¿cuántos casos no vemos en las noticias, verdad? Luego habla a partir de estos artículos 1285 en adelante, cuando la simulación es absoluta, cuando es relativa. Luego, cuando la simulación anula y cuando no anula el negocio jurídico. La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon y para los terceros perjudicados con la simulación. Ojo, el Estado cada vez que celebra un contrato 029 está haciendo simulación del contrato de trabajo. El contrato de servicios profesionales administrativos regulado por el Código de Civil, esta es su base, ¿verdad? Aunque se mencione en la ley de contrataciones, su base es el Código Civil en su momento, lo vamos a ver. Pero si a esa persona con la que yo celebro contrato de trabajo le doy uniforme, le doy gafete, le doy facultades para firmar, le llamo la atención, yo estoy creando una relación laboral que no existe, porque yo para efectos legales, patrono, digo que no existe, pero para efectos reales trato a la persona como trabajador, ¿verdad? Entonces, la mayoría de impugnaciones que se dan en los juzgados de trabajo, en ese tipo de casos, se ganan invocando la simulación, ¿ya? Porque como su nombre dice, se le está encubriendo el carácter jurídico, dándole apariencia de un contrato de otra naturaleza. Igual con todos los contratos que nos pongamos a pensar, ¿ya? En ese sentido, a partir del artículo 1290, ya nos habla de lo que es la revocación, que ahí sí es como dejar sin efecto algo, ¿verdad? Pero es de la denominada acción pauliana para la teoría, ¿verdad? Para la doctrina, que todo acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor
en perjuicio o fraude de sus derechos, ¿verdad? El negocio existe, pero perjudica a una de las personas, entonces tiene que invocarse la acción revocatoria para dejar sin efecto eso, ¿verdad? Porque o se nos engañó, hubo algo que nos hizo celebrar el contrato, pero nos afecta. Cuando es a título gratuito, dice cómo corresponde. Cuando es a título oneroso, dice que corresponde. Entonces, la revocatoria para este efecto contractual, la vamos a referirnos a ella como la acción de revocatoria, ¿ya? Entonces, es la que va a poder seguirse a instancia del acreedor para dejar sin efecto algo. Y ahí, aquí en esos artículos nos desarrolla a quién le corresponderán los intereses, cómo se va a deshacer ese negocio. Incluso en el 1299 se presumen fraudulentos. ¿Qué se presume fraudulento en esa lista, verdad? Luego habla de la nulidad, que lo vamos a dejar para la siguiente clase. Como les digo, lo idóneo es que ustedes vayan y escuchen sus audios, ¿verdad? A partir de la próxima semana les solicito por favor que lean, escuchen el audio, lean los artículos desde la nulidad hasta por favor las modalidades, el 1379. Si ustedes ya vienen con eso leído, yo ya solo me dedico a explicar detalles para que lo comprendan mejor, ¿verdad? Muchas gracias por la atención y están en libertad de irse a su otro curso. Muchas gracias.